en el lugar desde el que me paro yo, que es a partir de la educación corporal como programa paralelo a la educación física tradicional, pensamos que hay una imposibilidad en pensar una estrategia particular o un contenido particular para cada sujeto en su individualidad o en sus características particulares. Creemos que la enseñanza se debe dar a partir de circular el saber de cada práctica, digamos. Estamos hablando de deportes, estamos hablando de sus lógicas internas, que son las situaciones, que son los objetivos, y estamos hablando de fútbol particularmente, como para que el ejemplo sea más claro. Estamos hablando de que el objetivo del fútbol es hacer un gol, básicamente. Que tenemos que conocer sus reglas, que tenemos que conocer las dimensiones de la cancha, que tenemos que conocer situaciones estratégicas de tácticas y técnicas, y una vez que nosotros adquirimos ese conocimiento, vamos a poder hacer la práctica del deporte, independientemente de las particularidades de cada sujeto. Entonces, en ese sentido y de esa manera no estamos excluyendo a nadie, sino que estamos impartiendo, estamos haciendo circular un saber, y cada sujeto con su particularidad se va a vincular con ese saber. Si nosotros creemos que ciertas personas, por alguna característica en particular, voy a ser autorreferencial, por mi 1,60 m no puedo jugar al vóley, estamos excluyendo simplemente por estar etiquetando, y en vez de incluir, estamos excluyendo. A mí me gustaría hacer un señalamiento, que lo digo bastante a menudo, quizás soy muy cuestionadora, cuestiono muchas cosas, y con respecto a la palabra inclusión, ya lo he dicho varias veces, me cuesta mucho pensar en la inclusión. ¿Por qué? Digo, ¿no deberíamos empezar a problematizar las situaciones de exclusión? Digo, pues si empezamos a problematizar las situaciones de exclusión, de repente podríamos darnos cuenta que si rompemos con la exclusión, no tendríamos que estar pensando en incluir a nadie. Y ahora, otra de las cuestiones importantes también es esto de qué me legitima a mí, qué soy yo para decir que soy una persona que te va a incluir a vos con tu característica particular. ¿Qué me legitima a mí para decir que soy yo quien te va a incluir a vos, porque vos tenés tal condición? Entonces eso también me hace mucho ruido cuando está muy en boga, muy de moda, constantemente hablar de inclusión, y a veces yo creo que se repite acríticamente como reproducimos un montón de otras cuestiones sociales. Me toca estar del lado siempre cuestionador, porque me hace mucho ruido, y si alguien me daría una respuesta concreta para pensar en la inclusión desde un ámbito que realmente favorezca la no exclusión, se podría charlar. Hasta ahora no ha sucedido, entonces me parece que es importante volver a hacer hincapié en el concepto de exclusión, porque justamente me parece que hablando de la inclusión, digo, no sé qué me legitima a mí para incluir a otras personas según sus condiciones. Y por otro lado también, ya que estamos del lado cuestionador y crítico de la entrevista, en el ámbito de la psicomotricidad o de los ámbitos terapéuticos en relación al trastorno del neurodesarrollo, surge mucho esta idea de pensar o de caracterizar a los sujetos como si son funcionales o no son funcionales. Digo, ¿qué tan funcional es este paciente? ¿Es muy funcional? ¿Es poco funcional? ¿En función a qué? Digo, ¿qué implica que alguien sea funcional y no sea funcional? Porque si uno lo busca en el diccionario y hace como una lectura del significado de la palabra funcional, esto tiene que ver, que uno sea funcional tiene que ver más con ideas de mercado, más con ideas de eficientismo. Entonces, ¿y en función de qué? Bueno. Y en cuanto a esto que decías, quizás un primer paso para los clubes, en vez de desarrollar herramientas de inclusión como se intenta promover, ¿crees que el primer paso sería cuestionar para poder generar algo homogéneo, digamos? No creo para nada, sinceramente, no creo en esta idea de clubes inclusivos. ¿Por qué no creo? Porque estamos excluyendo. Porque bueno, vos vas a ir a un club inclusivo porque sos así.
No podés ir a todos los otros clubes que hay en la ciudad de La Plata, que son un montón, son millones, que tienen millones de deportes para hacer, millones de prácticas corporales. Bueno, vos no, porque sos así. Vas a ir a un club inclusivo. Sinceramente me parece que esa etiqueta excluye más de lo que incluye. Volvemos a hacer nuevamente, bueno, no sé, en su momento cuando Foucault estudia la psiquiatría y empiezan a agarrar todos los locos de la calle y llevarlos a un instituto psiquiátrico, más o menos estamos haciendo lo mismo con la discapacidad. Bueno, hagamos un centrito ahí para la gente que tiene ciertas particularidades o discapacidad y demás, y los incluimos todos ahí adentro. Bueno, el resto de los normotípicos, que se usa mucho en los espacios terapéuticos, o el resto de las personas, comillas, normales, utilizan todo el resto de los espacios. Bueno, ahí me parece nuevamente que estamos excluyendo más de lo que incluimos, entonces creo que cada persona debería transitar al lugar que quiera. Y en función de eso es simplemente respetar las particularidades. Nosotros sabemos que el autismo particularmente tiene esta condición, en algunos casos, no en todos, de hipersensibilidad a los sonidos fuertes, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos un alumno en una escuela con hipersensibilidad a los sonidos fuertes, ¿es necesario que lo hagamos pasar por los procesos de actos escolares? Me parece que no. Digo, respetemos esas particularidades. Ahora, ese niño, por esa situación particular, va a dejar de transitar la escuela, va a dejar de ser interpelado por sus pares, va a dejar de aprender con sus compañeros, con su franja etaria. ¿Es necesario todo eso porque no tolera espacios de, no sé, de demasiado estímulo auditivo? Bueno, creo que son cuestiones para pensar. También creo que debemos, una característica muy particular que se nombra mucho en las personas con autismo, es la inflexibilidad. Y particularmente creo que nosotros los normotípicos somos más inflexibles o tenemos menos, o nos ponemos menos a pensar en las posibilidades de ser más flexibles antes personas con particularidades que por ahí los exceden o los disgustan o los incomodan. No es muy difícil que alguien acompañe a su niñe a no participar de ese espacio y después que pueda participar de todos los otros espacios institucionales, que puede ir a un club a jugar al básquet igual que otros niños de su edad, que cada uno va a tener una particularidad. Y que elija el club que le guste por los colores o que le quede cerca de su casa. Digo, me parece que eso es lo importante. Por ahí, para cerrar, como una persona, un formador, un instructor, alguien, no sé, quizás que tiene un cargo en un club, puede recibir toda esta información, siendo que estamos en una era también de comunicación donde hay sobreinformación. ¿Qué fuentes se pueden nutrir? ¿De qué lugar puede aprender? ¿Y de qué lugar puede desarrollar también herramientas de abordaje? Bien, eso me parece fundamental. Si bien es cierto que la educación corporal como programa de la educación del cuerpo particular prima la circulación de un saber de las prácticas corporales sin hacer individualidades, también es importante conocer las particularidades que tiene el autismo, porque de esa manera nosotros lo vamos a poder abordar más eficientemente. En muchos casos el autismo, puede provocar, o hay muchos sujetos, mejor dicho, que tienen por ahí hipersensibilidad, como lo que decía recién, a sonidos muy fuertes, hipersensibilidad a que los toquen y demás, y es necesario, creo, que todos estemos al tanto de esta información, porque de alguna manera, sobre todo los que somos docentes, ¿no? Y que vamos a transitar espacios donde vamos a ver una heterogeneidad enorme de personas con características particulares, poder conocer estrategias para abordar, para mantener un ambiente seguro, cómodo y que sea transitable para todas y todes. Generalmente, en particular, yo me he informado y me he formado con los cursos de grandes centros importantes acá de La Plata y uno de España que es Gatea, y la verdad que son cursos intensivos que brindan muchísima información y sobre todo herramientas en momentos, digamos, de crisis o herramientas en momentos en donde estos sujetos por ahí o gente con autismo se ven desbordados por ciertos estímulos del contexto, del ambiente. Entonces me parece que es importante
es importante para quienes nos dedicamos a la docencia y para quienes están, digo, con una heterogeneidad de personas. Vuelvo atrás a esto de que no tenemos que tener un posgrado para hablar con alguien con una característica particular, simplemente respetar lo que estamos viendo que está sucediendo. Digo, si yo soy una persona que me dedico a otra cosa, y no voy a tener un vínculo con un montón de personas, y es más, no voy a tener un vínculo de enseñanza con un montón de personas, sinceramente capaz que no es necesario, me voy a vincular con cualquier otra persona, y si yo veo que se siente un poco desbordada, uno va a abarcar desde ese lugar. No tenemos que ser expertos en hablar con alguien con autismo. Sí, me parece que desde la docencia o desde todas las disciplinas que van a vincularse con una heterogeneidad de personas, es necesario conocer ciertas características particulares y también formas, ¿no?, de contener, de acompañar, de ayudar. Y bueno, en mi caso, a mí, el lugar donde trabajo, que es un centro terapéutico, me ha dado muchísimas herramientas, pero también los cursos que se desprenden de entidades como Fletmy, como Brincar, que de hecho tiene también muchísimos cursos gratuitos que brindan muchísima información y que les dan muchas herramientas para poder abarcar y abordar todas estas temáticas de la manera más respetuosa posible, más amorosa posible, y siempre tratando de garantizar un ambiente seguro para todas, todos y todas. Muy impecable.